that will be genetically targeted against the Chinese population. They said, China will catch a cold. No cabe duda que este 2020 ha sido un año de muchas sorpresas. Para empezar, una casi posible tercera guerra mundial. Segundo, una epidemia masiva, global y mortal que está causando muchos destrozos en varios países. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto fue previsto? O peor aún, fue planeado. Todo lo que te estoy contando pertenece a un video de hace 10 años, titulado La Misión Anglosajona. El video dura aproximadamente 30 minutos, pero yo lo he resumido en un video de solo 5 o tal vez 6, dependiendo del caso. El link del video te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedas verlo completo si es que gustas, y obviamente todo está subtitulado al español. Este video fue compartido por un grupo denominado Despertares, los cuales buscan la verdad que se le esconde al ser humano. En dicho video aparece un hombre llamado Bill Ryan, del proyecto Camelot. Nos empieza a relatar que un confidente le comunicó por audio una serie de sucesos de una fuente confidencial que estuvo presente físicamente en una reunión de masones de alto grado en la ciudad de Londres en el año 2005. Para los que no sepan qué significa ser un masón o qué es la masonería, se puede decir que es una organización internacional de carácter discreto, por no decir secreto y misterioso, humanista, jerárquica, filosófica y fundada en torno a un sentimiento de fraternidad entre hombres. Recordemos también que estos masones están muy ligados a lo Illuminati, por lo que ya te vas imaginando que lo que están hablando en esa reunión no es nada bueno. En fin, continuemos. En dicha reunión se empezó a discutir la ejecución de un plan que ya estaba por terminado. También se hablaba de China y lo poderosa que se estaba volviendo desde ese año. Recordemos que estamos hablando de 2005. Ahora China está como una potencia mundial, ya casi sobrepasando a Estados Unidos. Y que tenía que haber una manera de frenar ese crecimiento. Bien, lo que el informante comunicaría sería una serie de sucesos que ocurrirían en los próximos años. Lo primero que dice este informante es que comenzaría con un ataque de Israel contra Irán, que podría provocar la intervención de China. At that point, there will be a limited nuclear exchange in the Middle East, followed by a ceasefire. Segunda fase. Todo lo que está ocurriendo va a hacer que las personas entren en miedo y caos. Y eso es lo que pretenden estos señores o estos masones. Que el estado extremo de tensión se va a utilizar para justificar los fuertes controles sociales y militares en todas las naciones occidentales del primer mundo. Fase 3. Esta fase es la más importante, y yo no la voy a decir. Quiero que tú mismo veas el video y te des cuenta a qué se refiere la fase 3 o de qué trata y a qué te recuerda eso. Presta mucha atención. There are all kinds of heavy controls over populations everywhere. And then the next thing that happens in this chess game that's being played is that biological weapons are released on China. You heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. The idea is that as the world looks upon this with horror, then they will demand from their governments that there are heavy controls over travel, over communication, over people who meet, over people who protest in the streets. And because people will be driven into fear by this, they'll request and demand and insist on heavy controls from their governments, which will be justified. And this is where you're going to kind of get the martial law situation in all the Western countries. El informante dice que a partir de ahí se comenzará la Tercera Guerra Mundial. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Te estarás preguntando. Pues bueno, el objetivo principal
es reducir la cantidad de seres humanos en la Tierra. Lo sé, suena muy crudo y frío, pero es lo que dice el informante. ¿Y cómo acabaría esto? ¿O en qué terminaría? Bueno, el mundo estaría en un mundo post-catástrofe, y los que mandarían serían los masones y el gobierno militar de cada país. O sea, prácticamente el mundo se convertiría en un esclavo del poder. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Será todo esto cierto? ¿O es otra mentira más de las que hay muchas?